¿Sí me hago entender? O sea, se darían entre 15 a 20 gramos diarios por el tiempo de la lesión. Pero eso es mucho. Así normalmente la HDR no podría aumentar la carga un poquito. ¿Uno qué? ¿Uno normalmente qué? O sea, una persona que puede grasas. Pues nosotros no podríamos, si no, por ejemplo, una lesión, no al gimnasio, no puede aumentar un poquito durante la lesión. Sí, para que no haya depresión muscular, sí, se puede. ¿qué tal? Pero tiene que hacer la vigilancia. Yo sugeriría que trates de aumentar más o menos de entre 10 a 15. ¿Sí? Y tratar de ver cómo va la parte gástrica por los siguientes días cuando pasen los 5 días. ¿Sí? ¿Quién está grabando la clase? Entonces, hablábamos de la glucólisis anaeróbica con los conceptos o sistólica, como lo proponen algunos autores también. Conversión de glucosa a lactato con la producción de ATP sin la presencia de oxígeno. Otra vez estamos sin la presencia de oxígeno en altas intensidades. Repito, en altas intensidades. Porque también hay glucólisis mitocondrial, en algunos autores lo proponen, porque ya hay presencia de oxígeno. Entonces se usa mucho en actividades de intensidad moderada a alta que duren entre 10 segundos y 2 minutos, ¿sí? Lo que les mencionaba al inicio. Ya acá, por ejemplo, una carrera de 400 metros planos. La carrera de 400 metros planos demora entre 46 a 50 segundos, dependiendo pues del atleta. Ventajas y desventajas. Produce una rápida producción de energía, pero limitada por la acumulación de lactato, ¿sí? ¿Qué pasa? Vuelvo y repito, el lactato no es que signifique que no se use como sustrato energético, también se usa como sustrato energético, pero no todas las personas tienen la habilidad de hacer esto muy rápido. Entonces, para volver a aprovechar el lactato como energía, suele demorarse un poquito o suele costar un poco acostumbrarse a la utilización de esta energía, ¿sí? Y tiene múltiples pasos para formar ATP, ¿sí? Como lo mencioné al inicio. Glucogenólisis, gluconeogénesis también. Entonces, por eso vemos que tiene múltiples pasos. O sea, uno puede usar la energía de muchas maneras a través de la glucólisis sistólica o glucolítica o glucólisis anaeróbica. ¿Listo? Acá vemos otra imagen muy interesante sobre las producciones de ATP. Sí, claro. No, pero la profesora dijo que ella dio la instrucción de que lo Cuando uno llega pues, a la producción de lactato, es cuando ya uno genera el umbral, que ya es la última como reserva de energía ahí en la fase, pues digamos de su capacidad, como diría, ahí respiratoria, pues como verlo así por un ejemplo, como a su último esfuerzo. El umbral láctico. Eso, el umbral láctico. Sí, por lo general hay personas que tienen que seguir entrenando para superar ese umbral láctico. O sea que, pues, por ver el ejemplo, el lactato sería la última, pues, como cuando yo ya produzco lactato, es la última reserva de energía. No, no es que hay una reserva de energía, sino es que, como vemos ahí, uno empieza con la glucosa en el citosol, ¿cierto? Luego se convierte en piruvato o ácido pirúvico. Pero hay una fermentación de ese ácido pirúvico que no entra al ciclo de Krebs y se queda en el citosol. Entonces, cuando tú ya usaste mucha glucosa y tienes mucha acumulación de ácido láctico, el cuerpo te dice hay que volver a utilizar este sustrato energético a través del ciclo de Cori, ¿sí? Pero hay personas que no lo logran. Ahí usarías lactato ya cuando está... Ajá. Para hacer ¿qué? Gluconeogénesis para producir glucosa otra vez y generar energía. ¿Sí? Por así decirlo, ahí uno empezaría a extraer glucosa del torrente sanguíneo. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pregunta.
pregunte. Digo, lactato, cuando hay como que no, o sea, esa sensación de movimiento del lactato, ¿cierto? Pero entonces, Volvíamos a justamente, yo creo que esa no se la puse, pero era lo que les mencionaba al inicio. Antes se creía que la acidosis corporal o la alteración en el pH sanguíneo se daba por el lactato o el ácido láctico, ¿cierto? Pero, según las recientes investigaciones, esto se usa como energía. Y esa acidosis puede ser causada por otras cosas, como las concentraciones de CO2 en nuestras células por la utilización de la fosforilación oxidativa. eso de que es el lactato. Exactamente, decir, me duelen los brazos porque el lactato ahí presente. En realidad eso ya no se está usando en cuanto a sistemas energéticos, porque se vuelve a aprovechar como energía. Y también cuando yo estaba en atletismo se utilizaba mucho el término, no es que se le subió el lactato, entonces llega la fatiga y ¡pum! Cae. También, sí, no, que era lo que preguntaban por acá. Sí, no, sí, ese es el umbral láctico, ¿sí? Como ya usó tanta glucosa, pero no la aprovechó en la parte mitocondrial, ¿sí? No la aprovechó bien, se quedó en el citosol. Entonces, el cuerpo está tratando de utilizar la energía del ácido láctico, pero no llega, ¿sí? Sí, pero no es como que el cuerpo se le queda tieso porque hay mucho lactato en el cuerpo. En realidad está siendo acidosis por otras moléculas presentes. Lo que pasa es que la carga láctica pues tiene que irla eliminando, ¿sí? Metabólicamente. ¿Okay? Por eso mencionamos mucho, tome buen aire, oxigénese, porque hay que eliminar, ¿sí?, el CO2 del organismo. Eso es lo que en realidad está afectando. Entonces, como mencionaba, esa parte de los procesos citosólicos suelen ser anaeróbicos porque no hay dependencias de moléculas de oxígeno, ¿sí? Y pues ya pasamos a obtención en mayores cantidades en la parte mitocondrial. Entonces aquí podemos ver los compuestos, pues la glucosa 6-fosfatos, pérdidas de hidrógeno, como les mencionaba, fermentaciones lácticas, que miren que sí genera ATP, ¿sí? Los 10 ATPs de la glucosa, y acá ya tenemos 34. No necesariamente de ácidos grasos, ¿sí?, sino de la respiración celular, ¿okay? Porque nosotros no obtenemos energía de los ácidos grasos, sino que lo transformamos a glucógeno para volver a obtener su energía, ¿cierto? Eso sí está claro. O sea, el glucógeno es la clave, ¿ok? Para que lo tengan presente. Yo sí pongo muchas imágenes así chéveres. Sí, Listo, entonces este prácticamente es un esquema general de la glucogenólisis, no gluconeogénesis, sino glucogenólisis. Recuerden la terminología que hablábamos al inicio. Entonces vemos cómo hacen un intercambio de la utilización de ATP desde la glucogenólisis y en parte también de la fosforilación oxidativa, ¿sí? La contracción de las fosforilasas, ¿cierto? De la utilización del calcio que hablábamos al inicio y ya prácticamente el uso de glucógeno para transformarlo a piruvato para posteriormente utilizarlo en la mitocondria, ¿sí? Ácido pirúvico, igual, volvemos a los términos. Con piruvato es lo mismo, ¿ok? Solo que pongo una vista general porque hablábamos muy específico, muy dentro de la parte, digamos, metabólica. Ahora ya estamos dando un plano más amplio. ¿Me va a hacer un poco de la fecha última la carrera también? Para consultas a fondo, como les decía, ustedes lo pueden consultar en Chicharro, cuarta edición, Biblioteca Buco. Sí, allá está el libro y lo pueden consultar. Pero la edición que está en internet creo que es la tercera. No está... Es la tercera y está Pero no desactualizada. Eso no está ahí. Listo, esta es de la cuarta. En la biblioteca. Sí, pero le pueden tomar fotos
Igual, la verdad es que yo con los temas de subir a veces me demoro un poquito, pero yo se los pienso subir también, pero me demoro un poquito. Las diapositivas las vas a montar. Sí, sí. Creo que suba eso. Ok. Termina la clase, ¿no? Sí, es que así debiera de ser para poder estudiar. Bueno, cuando almuerce. A las 4. Cuando almuerce. Puede almorzar. O almorzar, Así, ahí computadora. No, no mentira, profesor. hay que hacerlo. Gracias. Pero yo lo que no entiendo es si la profesora A veces el me internet se dijo, demora, el archivo demora cargando. No, a la profesora está bien. pero ella se vino. ella ¿Listo? Bueno, acá tenemos otro esquema general, pero ya no tan celular, sino de las utilizaciones sanguíneas. Entonces volvemos primero lo que se encuentra en sangre, pasa al citosol, para luego posteriormente pasar a la mitocondria. ¿Sí? Prácticamente para la utilización en el ciclo de Krebs tenemos que tener claro que el acetil-CoA, la transformación de los ácidos grasos, y el piruvato tiene que transformarse en acetil-CoA para tener su aprovechamiento en el ciclo de Krebs. ¿Sí? Y importante hablar de la alanina, puesto que también es uno de los aminoácidos que se usa para la utilización de energía en la fosforilación oxidativa. Por eso vemos que son varios sustratos energéticos que están presentes. ¿Sí? Entonces, seguimos en glucólisis anaeróbica sistólica. Aquí doy otro resumen de esa imagen. Pues este cambio es en las enzimas regulatorias que se presentan y tenemos que, como mencionábamos con anterioridad, múltiples pasos para formar ATP. La potencia aquí es un poco más baja, pero la carga es superior, ¿sí? Tiene una mayor capacidad de resíntesis de ATP también, ¿sí? Puesto que ya uno le está entregando sustratos energéticos, ¿ok? Relativamente alta su tasa, como veníamos mencionando, y producción de productos derivados de procesos que producen fatigas. ¿Qué quiere decir eso? Lo que les mencionaba. A raíz de estar utilizando esta vía o ruta metabólica, por así decirlo, uno sí produce unos gastos energéticos que más adelante van a producir fatiga, pero no es el lactato, ¿sí? No es el lactato. Listo. Recuerden que también producíamos alcohol y eso también altera el pH sanguíneo. Pero con el piruvato pasa al lactato. Ahí es cuando ya pasa gluconeogénesis. Sí. Claro, yo también me trago. Listo. Ahorita vamos a ver bien la imagen de la gluconeogénesis. Pero por ahí, Esa es como el anabolismo. entonces tengo la imagen de que es como el proceso ya final. Lo que pasa es que es como la No, glucólisis y obviamente, O gluconeogénesis. sea, según lo que me Como está que diciendo es que el lactato no se usa como energía. No, sí, porque de ahí pasa a piruvato, ¿cierto? Y ya ahí llega al punto que tienes que, lo que decías ahora, descansar para volver a regenerar la molécula. Ahí voy, no necesariamente, porque hay personas que trabajan con altas cantidades de lactato, porque saben resintetizar ese lactato para hacer gluconeogénesis y utilizar la energía. O sea, el cuerpo lo sabía hacer. O la persona, eso. Entrenada, es. o sea, por eso hablamos de que hay determinantes, ¿sí? en los sistemas energéticos. O sea, no podemos decir que eso siempre va a pasar en todo el mundo, Ah. ¿sí? Porque no van a tener la capacidad. O sea, de eso se sintetizar. entrena para que eso se pueda dar así Claro. como tú lo estás diciendo. ¿no? Exactamente, el cuerpo, pues yo me puedo entrenar ahorita y no, pues genero mucho lactato, ¿cierto? Glucosas, dos moléculas de ATP y el glucógeno 3 moléculas de ATP. ¿Listo? Entonces aquí hablábamos sobre la potencia. Su producción de ATP no es tan rápida por unidad de tiempo como la de la creatinfosfato. Esta ya es un poco más reducida. Esta ya es la última. Aquí la- Va a salir otra. Pues después otra distinta. ¿Listo? Pero va a salir más información ahí. No. No, no, ya, esa es la última.
Muy bien. Usted solamente ha dicho lo de la fisiología energética. Fisiología, estamos en Sí, fisiología energética. solamente Vamos fisiología. a tocar terminología, Ajá. fisiología, rutas, vías y fuentes en diferentes deportes y una actividad en clase. Pero no creo que alcancemos a hacer la actividad. Listo, muy bien. Clase a las 2. Entonces, mira ahí cómo a medida la respuesta del lactato sanguíneo va aumentando a Lo que medida que la se sabe intensidad son va la aumentando. glucólisis y Es coneógenesis. siempre incremental, porque Sí. obviamente estás usando glucógeno Sí. muscular para tratar de obtener más energía, pero uno de esos residuos que se puede utilizar como energía es el lactato, por eso se carga, ¿sí? Y como no tienes la capacidad tan ágil para resintetizar ese lactato, Pero entonces eso se da se te cae por el fuera móvil. de la mitocondria porque no entra. Es como si Exactamente. el piruvato, pero entonces se queda ahí mismo en el citosol. se queda en el citosol. Ah, ya. ¿Sí? Se queda en el citosol. No sale. ¿Listo? Muy bien. Entonces quería mostrarles esa imagen justamente de la terminología del VO2, que todavía no hemos visto Tratando tiempo de pulmonar, pero les voy a Tratando de entender. avisando, como la clase pasada, que es la captación de oxígeno por unidad de tiempo. ¿Sí? Y también tiene distintas intensidades. Entonces, a medida que avanzamos en intensidad, el VO2 va Profe, aumentando. o sea que ahí cuando se queda con el lactato sigue siendo entonces anaeróbico. O sea, el metabolismo del lactato sí, cierto. Sí. O sea que cuando el nivel del entrenamiento está aeróbico, no se toma en cuenta el lactato, o sea, no se saca energía del lactato. No, es difícil hacerlo. Es difícil Era lo porque que ya hay comentaba. presencia de oxígeno. Porque estás usando otros sustratos energéticos. Necesitas más cantidades de energía. Ya. Listo. Profe, CBO2 es captación de oxígeno ¿por qué? Por unidad de tiempo. Listo. ¿CO2 o VO2? VO2. Ah, VO2. Volumen de oxígeno. volumen de oxígeno. Volumen máximo de oxígeno. Por eso dice litros por minutos en la gráfica. Cantidad por tiempo. ¿Ok? Muy bien. Y la otra expresión está en milimoles por litro en sangre de lactato. Entonces vemos que, por ejemplo, acá, un V2 de 4, ya tenemos más o menos 7 de lactato. ¿Sí? Hay deportistas que mantienen intensidades de lactato arriba de 14 hasta 20. O sea, imagínense la tabla. Sí, por eso es que es aeróbico. Pero hay personas que no toleran el lactato y llegan hasta las 5 y ya están Llevados. porque no lo entrenan. ¿Y cómo se entrena? Haciendo muchos entrenamientos con ausencia de oxígeno. ¿Listo? Muy bien. O sea, los de natación. Ahí es como cuando al Natación. agotamiento Intervalos también, porque no te da tiempo de volver a comer. no da Sí. tiempo. Muy bien. Ahora ya pasamos al aeróbico u oxidativo. A mí me gusta más llamarlo oxidativo porque habla más de un sistema energético en el que oxida pues, todos los sustratos prácticamente. Entonces, como lo mencionaba, usa el oxígeno para oxidar carbohidratos, grasas y en menor medida producir ATP. Profe, ¿y esa recaptación del lactato, para qué o sea, qué tan conveniente es o no, pues, o sea, como para qué lo hacemos? Bueno, O simplemente es para más rendimiento, menos rendimiento. la idea es que si tú puedas utilizar la energía a través del lactato, lactato. otra vez, ¿sí? Cuando ya pasan la parte oxidativa, justamente cuando no tengas una alta cantidad de energía o entrega de energía a través de los sustratos como la glucosa, la fructosa, el almidón, ¿cierto? Ya empiezas a utilizar energía a través de los sustratos que tienes en sangre. Para eso es importante saberlo resintetizar, ¿sí? Muy bien. Más Entonces, rendimiento. mencionaba que en menor medida proteínas para producir ATP, porque no es la idea que se usen las proteínas para producir ATP. Cuando me refiero a proteínas me refiero a aminoácidos. ¿Listo? Entonces, su uso dominante está presente en actividades de baja intensidad a moderada intensidad de larga duración. ¿Sí? Volvemos y mencionamos la intensidad. Por eso hablamos de maratones y de ciclismo. ¿Sí? ¿Qué pasa?
ustedes dirán, pero el ciclismo sí, las intensidades son muy altas. Por eso muchos ciclistas suelen entrenar tan bien que mezclan todos los sistemas energéticos, ¿ok? Y aquí les puse un ejemplo de el principal ciclo que se da en este metabolismo oxidativo, que es el ciclo de Krebs, ¿ok? Miren que las moléculas de agua son fundamentales y el oxígeno pues siempre va a estar presente. Entonces, por ende, la hidratación, si quieren que uno obtenga buena energía, también tiene que estar presente en el organismo. Esa imagen es muy general. Somos como ver los pasos, la obtención de las moléculas, el balance energético, la oxidación completa, que se obtiene al final 2 NADH citoplasmáticas, 8 NADH mitocondriales, 2 FADH mitocondriales, 2 ATP citoplasmáticos y 2 ATP mitocondriales. Entonces era como para mostrarles esa generación, como un repaso ahí bioquímico, para que sepan de dónde sale toda esa cantidad energética. ¿Eso es pregunta de examen? Ay, profe, no. Deportista no. No, pero es importante Ya química que más o menos pasó. sepan esta parte pues. O sea, Ah, bueno, muy bien. Sí, profe, pero eso se imagina no debe aprender. No. Ah, ya. o sea, pues yo no les voy a preguntar qué, o sea, No, no, como por pero jalo. que sepan dónde se dan las producciones energéticas. Pero cierto que lo que estamos hablando del anaeróbico, entonces el lactato pasa al ciclo de Cori, ¿cierto? Para luego llegar al hígado y ahí producir otra vez. Exactamente, ahorita les voy a mostrar una imagen sobre eso. El cori es ese de los esposos. Sí, cierto. Así es que yo lo recuerdo. Aquí tenemos de los esposos. Sí. Por eso se llama de cori. Por eso es que se llama de No cori. pensé que la persona había hecho algo. No. Los que descubrieron eso. Listo. Vuelvo con otra diapositiva igual, pero si tiene un contenido distinto. Entonces quería recalcar que es el sistema energético que más capacidad, no potencia, sino capacidad de producir energía tiene, ¿sí? Cuando el NADH formado en el citoplasma, en el proceso glucosítico, puede ser reoxidado por la lanzadera de protones en membrana mitocondrial, el piruvato no se transforma en lactato, listo, y logra ingresar A la mitocondria. ¿ok? Entonces por eso, ya aquí se mencionaba eso como la glucólisis aeróbica, porque logra ingresar a la mitocondria. A la mitocondria. Muy bien. Entonces era como lo que quería como aclarar de esa parte. Si se empieza a sembrar lactatos porque ya hay mucha glucosa. Uno consumió por lo general mucha glucosa porque es lo que más produce el lactato, porque se da en la glucólisis, ¿sí? Entonces la carga de lactato va a elevarse y uno va a tratar de utilizar esos sustratos de lactato. ¿Listo? Acá voy a hacer un resumen de todas esas rutas energéticas, pero principalmente sobre la fosforilación oxidativa, sobre sus fases, ¿cierto? Entonces tienes 4 importantes, que es de glucosa a piruvato, de piruvato a acetil-CoA, entrada acetil-CoA en ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Pero es muy interesante esta imagen porque nos puede ver cómo hacen un punto crossover todos los sistemas energéticos, los cuales son los fosfágenos, ¿sí? O la del ATP o la de la fosfocreatina, la fosforilación oxidativa o sistema aeróbico y la glucólisis sistólica o la de la glucolítica, ¿sí? Podemos encontrar cómo hacen ese punto crossover, esa producción de energía. Miren que el más potente sigue siendo el de los fosfágenos, pero a lo largo del tiempo suele verse afectado, ¿sí? Mientras que la carga energética puede ser un poco más duradera, a lo largo del tiempo, no es tan alta como la del aeróbico en cuanto a la glucolítica. ¿Listo? Y acá lo vamos a ver esto mismo, pero de obtención de energía en las diferentes zonas del cuerpo también, ¿sí? Entonces quería mencionar que con respecto a los carbohidratos, tienen un uso es aprovechable el de la glucosa y el de la fructosa, se suele absorber mejor esa energía de estos monosacáridos, listo, y sirve para la obtención de energía tanto en la vía glucolítica como en la vía fosforilativa.
A veces pensamos que por ser fosforilativa y viene dependiente de los ácidos grasos, porque es la que más carga energética da, ¿sí? Uno no debería dar glucosa, pero funcionan también en esa vía. Entonces por eso es muy importante seguir dando glucosa a pesar de que se esté usando la ruta oxidativa. Entonces más o menos quería mostrar cómo en otro artículo en Fisiología del Ejercicio, este salió en el año 2023 si no estoy mal, muestra cómo intramuscular y extramuscular, cómo se llenan los niveles energéticos del metabolismo. Entonces podemos ver que en el tejido adiposo tenemos entre 50.000 a 100.000 kilocalorías de reserva energética, pero para obtener toda esa reserva energética no es muy posible. En el glucógeno muscular tenemos entre 1.000 a 3.000 kilocalorías y el hepático entre 200 a 400 kilocalorías. Hay que entender que los deportistas suelen generar hepatomegalia. Es una de las adaptaciones por el Se les crece el hígado. sustratos. ¿Ah? Les crece. Les crece de manera más o menos un 50% más, dependiendo del atleta, para poder captar más glucógeno hepático. ¿Listo? Sí, a veces hay médicos que te dicen, que usted tiene hepatomegalia. Hepatomegalia. Pero le preguntan, ¿Fue deportista o es deportista? Sí, entonces es como para que lo tengan claro porque es una de las adaptaciones al usar tanto estas vías energéticas o sistemas energéticos. ¿La anterior? ¿Y esa ya? Ah. Entonces, aquí aumentando otra parte. El hígado almacena más o menos 100 gramos de glucógeno, mientras que el músculo entre 350 a 450 gramos de glucógeno, ¿sí? Por ende es una fuente rápida de energía y de sustrato energético. Y por ende, pues ahí se ve pues entre los gramajes, ante las kilocalorías reservadas, lo pueden notar, ¿sí? Básicamente. Como estamos haciendo un aglomerado de todos los sistemas energéticos y estamos terminando en el oxidativo, vamos a terminar hablando en esa fisiología energética sobre la glucogénesis y la gluconeogénesis. Entonces ya aquí está lo que veníamos hablando sobre el ciclo de Cori y la utilización hepática del lactato producida en el músculo para transformarlo en glucosa. ¿Listo? Perdón. Entonces, tener en cuenta que la gluconeogénesis es la síntesis de glucosa utilizando aminoácidos como la alanina y lactato en cuanto al ciclo de Cori. Entonces, miren, alanina utilizando aminoácidos principalmente y el ciclo de Cori para el lactato, mientras que si obtenemos la glucosa a partir de piruvato se denomina glucogénesis, ¿sí? Entonces, básicamente, como el lactato muscular pasa al hepático, ¿sí? Y vuelve a transformarse en glucosa para volver a obtener su energía, ¿sí? Pero también sobre los aminoácidos, así como del piruvato circundante puede obtenerse también otra vez la captación de glucosa para obtenerlo como energía. ¿Listo? Hace ese intercambio entre el hígado y el músculo fundamental para que lo tengan ahí presente. ¿Ok? Aparte del piruvato. O sea que este también se da en el ciclo de Krebs, el de abajo, y de arriba el del ciclo de Cori, ¿ok? No. ¿O no? Lo que pasa es que O sea, estamos hablando de los piruvato- sustratos energéticos. Entonces, cuando tú hablas de gluconeogénesis, no tiene que ver que se deriva a través de glucosa, sino de la utilización de aminoácidos y lactato. de lactato. Eso. Y el otro es a partir de glucosa, que es el Exactamente. glucogénesis. Yo sé que es como un trabalenguas ahí raro, pero Gluconeogénesis. me voy a acostumbrar. Glucogénesis. Listo.
Entonces, vemos otra vez los puntos crossover, solo que me gusta mucho para que entiendan bien cómo las rutas se mezclan, o sea, no siempre son lineales, sino que están trabajando siempre activamente. Otras tienen una predominancia, pero están activas. Y también, pues obviamente, el esquema de la activación de la liupólisis para que se utilice la energía a través de los ácidos grasos. ¿Ok? Ya esa es la oxidación. Esa solo se da a través de los ácidos grasos. Sí. Ahora, en cuanto al texto es lo mismo, pero acá ya vemos otro esquema general del ciclo de la alanina glucosa en la gluconeogénesis hepática, ¿sí? Procedente de la célula muscular. Entonces vemos cómo uno también libera aminoácidos, se va posteriormente a la alanina plasmática, entonces puede pasar a liberarse como la urea o utilizarse otra vez como piruvato para posteriormente usarse como energía, ¿sí? Por eso mencionamos la parte oxidativa, se vuelven a oxidar ciertos sustratos. Y ya quería finalizar esta parte de la fisiología energética sobre los beneficios o las adaptaciones del ejercicio, dependiendo también los tipos de ejercicio, un resumen de todo lo que hemos visto generalmente. Este lo propone otro artículo, ¿sí? Entonces vemos el aumento de la hipertrofia muscular, aumento de la biogénesis mitocondrial, ¿sí? Aumento de la captación de glucosa, ¿sí? Aumento de la producción de glucógeno, de las mioglobulinas, ¿sí? Y en deportes de intensidad puede aumentar el volumen cardíaco, la hipertrofia, otros suben la cantidad de hemoglobina dependiendo de la cantidad de deportiva, pues de deporte que se haga en el VO2 máximo, como lo de resistencia, mejora de la capacidad cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la ventilación, ayuda a oxidar, aumentar las fibras musculares, aumento de células mitocondriales, como lo veníamos diciendo, y liberación cardíaca también genera un aumento, ¿ok? Entonces es como ese resumen general a cada aumento en el uso de los ácidos grasos libres, ¿sí? Entonces es interesante ver cómo todo eso que hablábamos se resume en una imagen y también la contracción muscular, ¿ok? Porque ustedes primero vieron todas esas rutas que hablamos en bioquímica, pero solo generalmente. Ahora vemos cómo cambian con el ejercicio, ¿ok? Y es un poco loco, pero interesante. Entonces, ¿ah? ¿Qué fue eso? Sí. No, de energía. Fisiología. De Fisiología energética, él lo dijo clarito. De fisiología energética, no es la última de No es la todas las última. clases en realidad, sí. Porque el último apartado era uso de sistemas energéticos en diferentes deportes. Entonces, vemos cómo las rutas pueden variar en los deportes de tiempo y marca, unos ejemplos: atletismo de fondo, halterofilia, salto y lanzamiento, combate, lucha, judo, taekwondo, boxeo, arte y prevención, gimnasia artística, me refiero a nado sincronizado también, y pues lo puse ahí porque es olímpico. Entonces break también es arte, ¿sí? Baile, break dance, es deporte. No es deporte. Deportes de equipo, fútbol, voleibol, baloncesto, que tienen una repeat sprint ability, es decir, que tienden a hacer repeticiones de sprints muy seguidos, o sea, tienen una gran habilidad de hacer repeticiones de sprint. Y otros deportes como el BMX y actualmente que ahora están jugando pádel. Entonces siempre hay que hablar de los deportes generalmente que se encuentran en la Profe, actualidad. cuando usted ahí dice que varían en esos deportes, es porque pueden usar varias rutas esos deportes. Se predominan otras en cada tipo de deporte, ¿sí? Solo que les estoy mostrando como la generalidad de los tipos de deportes que hay, ¿sí? Ahora, tenemos una tasa de oxidación de grasas en la realización de ejercicio incremental
concepto del FatMax, que es la frecuencia cardíaca máxima. Entonces vemos que la intensidad de oxidación de grasas por lo general siempre ronda entre un umbral anaeróbico aeróbico, es decir, entre el 60 al 70%. Oxidación máxima la vemos acá. Acá, ¿por qué no se oxidarían las grasas? Ya está bajando la intensidad, ¿ok? No, la intensidad aumentó. O aumenta. Porque no hay oxígeno. Hay muy poco oxígeno, entonces no tengo la capacidad. ¿Y ahí qué tendría que darle al atleta? Sí, pero ¿qué más? Azúcar. Carbohidratos, porque la glucólisis no depende de oxígeno, ¿cierto? Ajá. Entonces es eso para que entiendan cómo no todo es decir que hacer altas intensidades es quemar grasita, no. También depende el uso de las rutas. ¿Okay? Ya aquí me voy a ir con varias imágenes, pues solo van a cambiar las imágenes porque quería mostrarles Subió la intensidad. los puntos crossovers del uso de sustratos energéticos en las intensidades del ejercicio. Miren que volvemos a lo mismo. Entre el 60 al 80% ya se hace un intercambio en el consumo de grasas y de hidratos de carbono. Pero a medida que aumentamos las intensidades, ya el uso de sustratos de carbono va a ser primordial. ¿Ok? Pues hay un video de un atleta que llega gateando a la meta. Porque se acabó el glucógeno muscular. Y ojalá. Eso es muy peligroso. Y también la diferencia, como les decía, todos oxidamos grasas, pero la diferencia entre tasas de oxidaciones entre personas sedentarias con personas activas. Fíjense que la adaptación al ejercicio, tanto en nuestros sistemas energéticos, es muy marcada a diferentes de personas que no hacen ejercicio. ¿Listo? Entonces miren que mucho tiene que ver con la utilización de sustratos energéticos debido con la intensidad y la duración en carrera también. Por eso es muy importante también verlo desde el uso de las grasas y los hidratos de carbono. ¿Sí? Miren que a medida que uno aumenta la intensidad, pero a veces de corta duración, depende el uso de los sustratos energéticos. Volvemos en otros ámbitos, puntos crossover, pero desde donde están presentes sus activos, es decir, los ácidos grasos libres, el glucógeno y la glucosa. Dependiendo también la intensidad. ¿Okay? A mayor intensidad, mayor utilización de glucógeno muscular y glucosa. ¿Listo? O sea que esos ácidos grasos se necesitan como aquí. Entre 65 al 70%. Porque antes de eso tampoco utilizan ácidos grasos. ¿Okay? Es como en la mitadcita, como que. Sí, que hay presencia de oxígeno. Muy bien. Entonces, volvemos a hablar sobre por qué hablo de deporte. ¿Por qué hablo de uso de los sistemas energéticos en diferentes deportes? Energía. Porque tenemos porcentajes de aeróbico y anaeróbico, lo que les decía al inicio de la terminología. O sea, el usar distintos tipos de terminología es más de un material didáctico, porque en el deporte se sigue hablando así. Entonces, desde la parte anaeróbica, en cuanto a los 60 segundos, ya pues estamos usando pues diferentes porcentajes y rutas y sustratos energéticos, ¿sí? Miren lo interesante, en la metodología, un punto crossover entre aeróbico y anaeróbico, ya entramos más o menos entre minuto y medio, casi 2 minutos, a utilizar los dos sistemas mezclados, ¿sí? Que es en una gran parte de los deportes que hay. Punto crossover. Profe, cuando eso le iba a decir yo, que ya he dicho como 3 veces punto crossover. Entonces, por favor, me explica. Yo no estaba en la clase, explíqueme usted, profe, por El favor. crossover es cuando se cruza, ¿listo? Se cruza, o sea, se enlaza, ¿ok? No es como un crossover de ir a un bar y escuchar mucha música, sino de un crossover de que se cruzan las cosas, ¿ok? Que al fin y al cabo es un sinónimo también, ¿listo?
Listo, denme un segundo, yo acabo rápido 1. con la actividad. Bueno, tenía muchas cosas por mostrarles, pero se las puedo mostrar la otra clase. Eso, ay, profe, sí, qué cansancio. Tuvimos una prueba de 2 horas y estamos que... ¿Cómo? Sí, porque ya hablaron, pues. Profe, ¿pero por qué? No, eso no es justo para nosotros que no estábamos. No, profe, no. Hablemos, sí.